Vivir en el pasado. La peor cosa que puede pasarnos a nosotros es que pongamos en nuestra memoria, o grabemos en nuestra memoria el pasado. Yo quisiera nacer hoy. Quisiera ver a mi mamá cambiándome los pañales. Me gustaría, pero no puedo. Si volveríamos al pasado, ¿cuántas cosas cambiaríamos? Yo la misma suegra no la quisiera tener. ¿Verdad? Señor. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios con el tema, vivir en el pasado. Y entramos a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar equivale a vivir en el pasado. Hay un significado bíblico cuando hablamos de Lodebar. Significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. O sea que vendría a ser un estado espiritual despojado de la fe. Fíjate que la cabeza no quede mitad dentro y mitad afuera, decía alguien por allí, ¿verdad? Entonces es un territorio, hablando de Lodebar, es una tierra bíblica que está localizada en Galaad, muy cercana al mar de Galilea, y también se hace referencia a ella con el nombre de Bedir. Y este era un lugar sin condiciones para vivir, dignamente o humanamente hablando. Era una tierra árida, por tanto era impensable que le diera frutos o que pudiera criar animales. Un lugar salvaje que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya podían aspirar a un futuro prometedor. Todo eso es Lodebar. Y etimológicamente hablando, Lodebar significa lo no debar, lo no debar. O sea que es una palabra, un lugar tan desesperante o desesperanzador, que se creía que la palabra de Dios no llegaba a ese lugar. Y sus habitantes infelices, porque no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Entonces esta palabra, en el sentido verdadero, es una palabra, en el hebreo, etimos. Estoy dando una introducción para que usted más o menos entienda. Espiritualmente hablando, Lodebar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano. Por eso trae connotación del pasado. Cada uno de nosotros tenemos zonas oscuras, lugares oscuros del pasado. Áreas que no quisiéramos volver a tocar. Es una condición siniestra del alma donde nada resulta, en momentos cuando todo es gris, por ausencia de Dios en la vida del ser humano. Por supuesto no quisiéramos volver a ese lugar. Y Lodebar se infiere de las condiciones reales y físicas de un territorio adverso. Entonces, cuando entendemos que Lodebar es vivir en el pasado, todo lo adverso del pasado, nosotros deberíamos quitarlo de nuestra mente. Es un territorio árido, es un territorio que no quisiéramos volver a pasar. Y por eso en 2 Samuel, en el pasaje que estamos nosotros tocando, en 2 Samuel, podemos ver la historia de Mefiboset, más allá del cambio de las condiciones materiales que experimentó cuando el rey David lo mandó a traer. Si usted sabe la historia, lo mandó a traer, estaba lisiado, paralítico.
y lo manda a buscar y le dice, siéntate a mi mesa y come conmigo. Ahora, Mefiboset, que era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, acuérdense que David y Jonatán eran muy amigos, llega a Lodebar siendo un niño y había quedado viciado ya. Seguramente ya con el espíritu quebrantado es sacado de ese lugar a una vida donde en condiciones de reconstruir la esperanza al lado del rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos encontrar esa palabra Lodebar en algunas escrituras. Yo les puse algunas para que podamos entender. Por ejemplo, en 2 Samuel 9:4, dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Un lugar miserable, un lugar oscuro, un lugar de penumbras, un lugar, ¿cómo podríamos decir nosotros? ¿Una vida miseria? Diríamos en nuestros países. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y 2 Samuel 17 dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sol, hijo de Naz, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galalita de Rogelim. Bueno, Lodebar significa nuestra vida pasada y lugares oscuros que hemos vivido, zonas desérticas. Si vamos atrás, si estuviera mi suegro, diría tiempo de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que él estuvo allí, ¿verdad? Entonces, es interesante saber que cuando nosotros vamos al pasado, a nuestro pasado, aparecen esas zonas oscuras. Acuérdense que la mente controla todo el cuerpo. Siempre la palabra de Dios nos enseña a nosotros, dice Filipenses, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nunca nos dice la palabra de Dios que debemos mirar las cosas de atrás. O sea, el cristiano vive hoy para adelante. Ayer ya pasó, dice un canto. Ayer ya pasó. Ahora, es difícil para todos nosotros dejar el ayer. Porque dentro de ese Lodebar, de ese río sucio, de ese lugar asqueroso, de esa zona gris, de esos tiempos difíciles que hemos pasado, hay cosas lindas, hay cosas buenas. Hay un canto italiano que dice, hay 3 cosas que uno tiene en la vida: el lugar donde nació, la madre y el primer amor. El lugar donde nació, si uno se mueve de ese lugar, ya lo recuerda, pero de lejos. La madre muere, dice el canto. Todas las madres mueren. Pero el único recuerdo que le queda a uno es el primer amor. Menos mal que yo me enamoré una vez sola. No tengo recuerdo de otros amores. Tengo recuerdo de aventuras, pero no de amores. Enamorarse no es tener aventuras. Enamorarse es una vez en la vida. Aventuras pueden ser muchas. Y es interesante saber que la mente controla el cuerpo y la mente puede ser controlada por Dios o por Satanás. Ahora, yo sé que todos, lo sé por consejería, nadie se puede olvidar del primer amor. Y es triste. Salomón, que tuvo tantas mujeres, dice en Proverbios 5:18, gózate con la mujer de tu juventud. Gózate con la mujer de tu juventud. Quiere decir que Salomón se había enamorado once. Después tuvo 1000. Pero enamorado está de una. De la juventud. Es que lo que pasa es que en la juventud uno se enamora así, no se enamora fácil. Y se cree que está enamorado. Yo sí me enamoré. Yo sé lo que es estar enamorado. Yo me enamoré. Yo sí me enamoré.
Menos mal que no tengo otros recuerdos, pero no son del hogar, de lugares sucios. Entonces, ¿quién controla la mente tuya? Si la controla Dios, no te lleva al pasado. Porque escuche esto, porque esto es importante. La tendencia entre el hombre y la mujer son diferentes. Porque la mujer, por ser emocional, tiene la tendencia de cuando el hombre la hace enojar, mete la mano en el pasado, entra al closet y empieza a sacar esqueletos del closet. ¿Cuáles son los esqueletos del closet? Las cosas que me hiciste hace 20 años atrás. Tú no te acuerdas cómo me trataste y me pegaste, te olvidaste de eso. El hombre no se acuerda ni lo que pasó ayer. Y si se acuerda, lo ignora, lo pasa por arriba. Entonces, si Dios controla tu mente, no son tus emociones, es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios controla tu mente, el pasado es. Borrón y cuenta nueva. Entonces, ahora estamos de ahora para adelante. Ahora el control satánico, si Satanás controla tu mente, te va a atar. Ay, me perdí el primero que estaba enamorado, me casé con este, que la verdad no vale nada. No sirve para nada. Ay, si lo tuviera, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué lo dejé ir? ¡Qué tonta que fui! Y ahora con este imbécil, ¿qué hago? Con este estúpido. Y sí, porque cuando uno está enojado dice cualquier barbaridad, ¿verdad? Ahora, Satanás trabaja usando estrategias. Así como Dios también usa estrategias. Acuérdense que Dios usa estrategias, las usó. Sara no era mi esposa, era mi hermana. Bueno, y otras cosas que Dios usa. Ahora, la tendencia a una mente no renovada, por eso cuando Pablo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. You need to be born again. Nacer de nuevo significa dejar el pasado. Y nacer de nuevo significa, en Cristo Jesús, ahora, como dice Juan, tener una tendencia renovada, una vida diferente, una vida que ya no necesitamos andar con muletas. Bueno, algunos que sí, que todavía están viejitos, ya andan con muletas, ¿verdad? Pero son poquitos son los que andan con muletas, porque no quieren salirse del pasado, ¿verdad? Pero entonces, una mente no renovada te lleva a esto, te lleva a vivir en tu pasado. Y uno se hace esclavo de su propia mente. Mire, cuando usted se pega un martillazo, yo no sé si se pegó con un martillo en un dedo, clavando un clavo, ¡pa! El dedo, la uña se le hace negra, se le está morada, toda negra. Y duele. Le duele el primer día, le duele el segundo. Ahora, para que el dolor de este dolor se vaya, se tiene que pegar un martillazo en el otro dedo. ¡Pah! Entonces, en el otro dedo va a doler más y se va a olvidar de este. O sea que un clavo saca otro clavo. Vivir en el pasado. Juan, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la vida del pasado. Pero no sé si han notado ustedes que por más negocios que abren personas, por más cosas que buscan, por más cambios que quieren hacer, no progresan. Eso pasa en muchas personas. Gente que tú no podrías acusarlo de perezosos porque trabajan, pero a pesar de poner esfuerzo, empeño, dedicación, no salen adelante. Y cuando uno lo escucha hablar,
sus palabras son siempre de dolor y tristeza. Porque vivir en el pasado es como algo que te ata y tú quieres avanzar y te arrastra para atrás. Yo no sé qué hubiese hecho yo, y lo digo no para ustedes, yo desconozco lo de ustedes y menos los de allá, los que están en las redes, pero yo no sé qué hubiese hecho yo si me hubiese casado y tengo 2 o 3 hijos y tengo que mantener a esta esposa, y después me caso otra vez y tengo 2 o 3 hijos y tengo que mantener a este, y después otra vez si tengo 2 o 3 hijos y tengo que mantener a ellos y a ellos. Antes de divorciarme de acá y decir, ahora tengo que mantener a estos hijos, y ahora me voy a meter con esta que tiene 3 hijos más, y ahora con esta, y son 3, 6 y 9. Y no cuento las que dejé en México. Me acuerdo de un matrimonio de una consejería y me dijo, pastor, me quiero divorciar. Le digo, ¿lo pensaste bien? Sí. ¿Pero sabes por qué no me divorcio? Porque le tengo que dejar a esta, y dijo en palabras, la mitad. Entonces prefiero no divorciarme. ¿Sabe? Usted no me conoce a mí, pero yo pagar un child support lo pensaría 2 veces. Esas personas reflejan el dolor en su cara. Todo lo ven con obstáculos, con oposición, son negativos en su forma de pensar. Y tú puedes saber que quizás mucho de la Biblia, pero si no sabes enfrentar un problema espiritual, un problema de esa índole espiritual, por más conocimiento que tengas de la palabra y tomas una mala decisión, te vas de nuevo a lo del bar. Ayer estuvimos en una conferencia predicando, terminamos como a las 11 de la noche, nos acostamos como a la 1 y pico. Y cuando dijimos que teníamos 50 años de casados, al final subió el pastor de esa iglesia, el hermano Gustavo Lima, que ustedes lo conocen, es el pastor de esa iglesia, y dijo, hoy en día es muy difícil encontrar un matrimonio con 50 años de casado. Casi imposible. Lo que voy a hablar hoy, recién empiezo el tema, no se predica con regularidad en las iglesias. Usted sabe que yo traigo cosas que quizás en otro lado usted no la va a escuchar. Porque en otros lugares se endulza la palabra. En otros lugares no se quiere espantar a la gente de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que cuidado, le dice el pastor, si tú haces eso, es mejor atarte una piedra de molino en el cuello, antes que hacer caer a uno más pequeño. Entonces mi intención no es hablarles cosas raras, inventar, sino mi intención es tratar de predicar cosas que tengan sentido común, que te abra la mente. La palabra de Dios nos habla de personas de doble ánimo. Personas de doble ánimo. Y ahí no está diciendo las mujeres, ahí está diciendo mujeres y hombres. Personas de doble ánimo. Personas que hoy se levantan y están contentas y mañana están enojadas. Y hoy hablan positivo y mañana hablan negativo. Y hoy todo le parece bien y mañana todo tirarían por la borda. Son personas de doble ánimo. Lo peor que le puede pasar a uno es estar casado o es estar al lado de una persona pusilánime. Una persona de doble ánimo es una persona que fluctúa entre 2 pensamientos. Hoy te ama, mañana te odia.
Santiago dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, hay personas de doble ánimo. Las personas son propensas, las de doble ánimo, a caer en las tentaciones que la mente produce. Nosotros decimos que Dios es 3 veces santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero las personas de doble ánimo son fluctuantes. Hoy los tienes lejos del pecado. Mañana están metidos en el pecado. Tentación significa estímulo, impulso o un aguijón. Y siempre Satanás, que es nuestro enemigo, va a trabajar en nuestra área débil. Para dile a la hermana que está al lado tuyo, tú tienes un área débil, dile. Ahora dímela. No, esperá, momentito. El día que la esposa descubre el área débil del marido, lo despoja, lo deja sin dinero, lo deja sin nada. Por eso a la esposa hay que decirle todo menos una cosa, el área débil. Aunque ellas se rompan la cabeza y creen que lo saben, no lo saben. ¿Sabe quién lo sabe el área débil de cada uno de nosotros? ¿Dios? No. ¿Sabe cuándo Satanás lo sabe? Cuando tú lo dices. Porque él no puede leer tu mente. Él no sabe hablar en lengua, la interpretación Satanás no la tiene, Dios sí. Pero cuando tú sueltas la lengua larga, y él la agarra y dice, ahora ya conozco tu área débil. Y te pega ahí. ¿Y sabes cómo duele? Un talón de Aquiles, por ejemplo, vendría a ser la autocompasión. Mateo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, dice Jesús. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Y cuál es la ley? La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir con la paga del pecado? Lo que tú haces hoy mal te separa de Dios. Hay una barrera aquí. Muerte significa no tener comunión con Dios. Eso es muerte. Por ejemplo, un asesino tiene que pagar por su culpa de muerte yendo a la cárcel. Si mata a alguien, tiene que ir a la cárcel. Jesús no vino a abolir la ley, sino la vino a cumplirla. Lo único que hace Jesús, la diferencia es que Él no te condena. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Y cuántas personas sufren de la autocompasión? Autocompasión. O un espíritu de víctima. ¿Sabe por qué? Porque lo de dar te lleva a eso. Ay, pastor, usted no sabe, mi padre me pegaba. Mi padre me abusó. Mis hermanos me abusaban. Yo era el chivo expiatorio de mi familia. Y puede ser que haya algo de verdad. Pero ese es un espíritu de víctima. Ese es un espíritu de vivir en lo de dar. Vivir en el pasado. Y saben que mujeres, especialmente mujeres que han sido abusadas por su padre, hermano, tío, abuelo, lo que sea, son infelices en el matrimonio. No pueden hacer feliz al hombre que tienen al lado, porque viven en lo de dar, viven en el pasado, en lo que me hizo mi padre, en lo que me hizo mi hermano, en lo que me hizo mi tío, y mira, yo fui abusada, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui el otro, y el pobrecito esposo, que no tiene nada que ver en el pasado de esa mujer, sufre y paga las consecuencias. O sea que si no quitas de tu mente ese espíritu de víctima, vas a vivir en lo de dar todo el tiempo. Un cristiano puede ser influenciado, dije un cristiano, no puede ser poseído por un demonio, pero puede ser influenciado por un espíritu. En un momento débil, Elías
se tiró debajo de un enebro y dijo, Señor, me quiero morir. Por culpa de Jezabel, un espíritu fuerte lo atacó. No estaba endemoniado, pero un espíritu en el área débil lo atacó. Y eso pasa con nosotros cuando no estamos parados en la roca. Satanás viene y te ataca y te destruye. Esa mentalidad de víctima es el resultado de un problema, una situación en tu vida real. Pero vivimos en lo de bar, vivimos en el pasado, vivimos siendo víctimas de ese pasado. Pero también en ese pasado tienes que entender esto. Alguien te hizo algo, pero tú también le hiciste algo a alguien. Porque a mí me molesta cuando viene una persona y me dice, pastor, usted es esto, esto y esto, ¿y tú qué eres? Porque ¿quién tiene la autoridad o el poder para señalar los pecados a otros y juzgarlo? Nadie. Tenemos que tener cuidado. Acuérdense lo que Pablo le decía a los judíos. Tú que juzgas, tú que dices esto y esto y esto, tú haces peor, robas, mientes, haces peor que ellos. Bicuayo le dice Pablo a los judíos. Y la mente entra a hacerse preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué así si soy una buena persona? Entonces, ¿qué pasó con Mefiboset, lisiado? ¿Qué pasó? 2 Samuel 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Un error de la madre, un accidente diríamos. Mefiboset quedó cojo. ¿Y sabe lo que quiere decir Mefiboset? Quiere decir el que se levanta de la vergüenza. ¡Wow! Así que si usted va a tener un hijo, no le ponga Mefiboset. Alguien que pudo vencer todo lo que le había ocurrido y dejarlo a un lado. Lamentablemente hoy muchos cristianos arrastran, como dije antes, ese espíritu de víctima y no lo pueden dejar a un lado. Tengo varios casos de... Cuento uno solo. Y no es que sea chismoso, le cuento uno solo de alguien que usted ni conoce. Se murió el marido. En la vida, en los casi 40 y pico de años de casado que llevaban, ella lo maltrató a morir. Le hizo la vida imposible, le celaba. Era un hombre de Dios. Pero eran celos de esa mujer desastrosos. Era un mecánico, tenía su negocio, no se llamaba Manuel, Gerino, pero era, no, porque este era buen mecánico, no como otros que dicen ser mecánicos. Este era buen mecánico y tenía su negocio. Y venían las mujeres con su carro y el hombre era un santo de Dios. Pero venía una mujer y le decía, hermano, ¿cuánto me va a salir este arreglo? $200. Bueno, si no le alcanza, deme 100. Tenía compasión de la gente. Y la esposa se pensaba que él, con esas intenciones, quería conquistar el corazón de las mujeres. Y lo celaba, y lo vigilaba, se iba con los largavistas a la esquina donde tenía el taller, ahí en negocio, y ahí estaba con los largavistas vigilándolo. Le hizo la vida imposible. Fallece a los 70 años de edad. Yo ya pasé eso, así que me salvé. Lo cremó y tiene las cenizas de él en la mesita de luz de su cama. Y lo extraña.
y anhela que esté vivo, y no puede creer que se murió, pero lo trató como un perro toda su vida. ¿Y ahora de qué sirve tener las cenizas al lado? Volver a levar. ¿Está arrepentida? Sí, pero no lo puede revivir. Eso sí, son de esas mujeres que se casan una vez y forget it. Eso es lo único positivo que tiene. Hombres que ni se aparezcan. Se quedó viuda para siempre. Pero se apuesta y el lodebar lo tiene en un jarro con las cenizas del marido. Por eso, yo cuando veo los servicios recordatorios y veo a las esposas llorando al marido, a mí me molesta eso. Si algún día me llevo a ir con el Señor y ustedes ven a la pastora que llora por mí, reprenda al diablo. Acá ya era rey y se había acordado de la promesa a Jonatán que le iba a hacer bien a su descendencia. Fue una promesa. Y David quiso usar la misericordia. Él amaba mucho a Jonatán, y cómo no va a amar a Mefiboset. Y lodebar significa sin pastos, sin provisión. En lodebar no hay palabras de Dios que te consuele, no hay explicación. ¿Y cuántos por no encontrar explicación nos volvemos a ese lodebar y volvemos de nuevo y no aceptamos que haya pasado así? ¿Verdad que uno ama al pastor? ¿Sabe cuándo usted lo va a amar? No ahora, cuando ya no esté más. Es verdad que uno ama al esposo cuando ya no está, o ama a la esposa cuando ya no está. Y eso es vivir en lodebar. Señor, ¿por qué se me murió a mí un hijo? ¿Por qué a mí me echaron del trabajo? ¿Por qué yo me tuve que divorciar? ¿Por qué mi marido me dejó por otra? ¿Por qué yo perdí mi negocio sin ser culpable? Todos la traen contra mí. ¿Por qué? ¡Yo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lodebar? Y aquí lo tengo. ¿Por qué? Cuando usted le presenta el Evangelio a los católicos, y usted le dice, si tú te tuvieras que presentar hoy delante de la presencia de Dios, y él te preguntara, Juan, Pedro, María, Carla, Rosa, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Sabe qué le contestan los católicos? Yo he hecho buenas obras. Soy buena gente. Trump, el presidente y yo somos los dos iguales de buena gente. Somos buena gente los dos. Me decía mi tío, que se fue hace 10 años casi atrás, para no sé para dónde, pero él me decía, nunca se quiso arrepentir, le prediqué el Evangelio un montón de veces, no quiso aceptar a Cristo. Y me dice, ¿para qué? Si yo tengo un sobrino pastor. Cuando yo llegue ahí y Dios me pregunte, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Porque tengo un sobrino pastor. Ya está. Mefiboset no tenía explicación de por qué se había quedado paralítico. La madre se le cayó. Esta semana pasada encontraron a un bebé en un inodoro. Lo tuvo en el baño la mujer y tenía hasta el cordón umbilical, ahí estaba. Y estaba en el inodoro. Lo sacaron vivo. Qué desastre.
¿Te ha pasado algo a ti que no sabes por qué te pasó? ¿No sabes por qué a ti? ¿Y por qué me pasó a mí? Y cuando nosotros pronunciamos ¿por qué?, le estamos abriendo una puerta de espíritu de víctima. ¿Dónde estaba entonces Mefiboset? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Estaba en Lodebar? Cuando alguien pasa por enfermedad, a mí me ha tocado 3 días en el hospital y ayer la esposa del pastor Gustavo Lima estaba muy enfermita, la pobre. Qué triste. Cuando uno quiebra un negocio, engaños, fracasos, o te despidieron injustamente del trabajo, o alguien que se divorció a pesar de que se esforzó por el matrimonio, alguien que rechazaron por el color de su piel. Esos cristianos viven en Lodebar, no pueden aceptar que a ellos le pasó eso. Muchos años atrás, cuando iniciamos el pastorado en esta iglesia en el año 91, quizá la hermana Elena, si todavía tiene un poco de memoria, se acuerda de quién estoy hablando, no voy a dar nombres, pero creo que fue la primera hermana, la segunda. Pues la primera hermana que vino a consejería, eso sí lo digo porque pobrecita, una hermana santa y sigue siendo, la hermana Socorro Johnson fue la primera hermana que me vino a ver a consejería, Socorrito. ¿Usted? ¿Usted fue la primera? Yo pensé que era Socorrito la primera. Me parece que, bueno. Y después vino esta hermana, estaba casada. El esposo trabajaba en UPS, tenía buen salario. Y estaba pasando un problema matrimonial y se quería saber cómo solucionarlo. Y yo le estaba dando algunas soluciones, pero tenía influencias de amistades externas, amigas. Porque algunas de ustedes y la gran mayoría de nosotros, todos nosotros tenemos el Facebook y tenemos supuestos amigos. Yo digo, ahí si entra Majestad hay como 4.000 y pico, que ni yo ni los conozco. Ya los estoy borrando a todos. Y me equivoqué ahí, apreté borrar a Avelina, borrar a Manuel, Me equivoqué, pero borré a todo, ahí quise borrar a todo. Bueno, pero las influencias externas de estas amigas le dijeron, ¿cómo lo vas a aguantar a este? Divórciate. Todas ellas estaban pasando situaciones difíciles, pero ninguna se divorció. Y la influencia externa de estas amistades la hizo divorciar a ella. Y cuidado que la palabra te dice, escucha la voz del profeta, escucha al consejero, escucha lo que Dios te está poniendo al lado. Pero a veces las personas vienen, son oidores pero no hacedores. Por quedarse nuestra mente en Lodebar, perdemos las oportunidades. Quiero avanzar, porque quiero terminar el tema. Según Samuel, entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo mercy, misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Wow. O sea, en este caso David tipifica a Jesús. Es la tipología de Jesús, porque Jesús es misericordia. Y cuando uno aplica misericordia, se hace como Jesús. Es un tipo de Jesús.
Ah, qué bueno que está eso, ¿verdad? Hasta yo me sentí, se me enchinó la piel. Y David manda a llamar a Mefibosé y le dice, te devuelvo toda la tierra, no vas a trabajar, voy a ponerte gente que trabaje para ti, vas a comer de mi mesa, no vas a vivir en el hogar, vivirás en un palacio. ¡Wow! Mire lo que pasa cuando uno deja el hogar. Y hoy Jesús te está ofreciendo comer a su mesa y entrar al reino. Jesús te dice a ti que salgas de ese estado de víctima, te devuelvo toda la tierra que te robó el enemigo, no vas a trabajar más, voy a ponerte gente que trabaje para ti, vas a comer de mi mesa, no vas a vivir en el hogar, vivirás en el palacio, eso es lo que Dios te dice a ti. Ah, no le das ni un aplauso a Dios, qué bárbaro. Tú dijiste, esto no es para mí, bueno, agáchate, que es para el de atrás tuyo. ¡Qué bárbaro! Y la manera a que te refieres por quedarnos nosotros ahí en lo de hogar, perdemos las oportunidades. La manera que te refieres a ti mismo da a entender que te estás identificando con un espíritu de víctima. Por eso cuando yo no soy muy amante de estar en reuniones de oración, no porque no me guste orar, porque 24/7 yo estoy en comunión con Dios, 24/7. Pero me molesta estar en las reuniones de oraciones por espíritus de víctimas que hay en las reuniones de oración. Personas que vienen a orar y oran siempre por lo mismo. Siempre por lo mismo. Siempre por lo mismo, como que Dios tuviese Alzheimer. Y cuando tú ya le pusiste tu necesidad a Dios, ya Él no se va a olvidar. ¿Para qué repetir? Como loro. Espíritu de víctima, viviendo en el pasado. Y tus palabras tienen poder y te condenan. Dice ahí, según Samuel, donde estamos, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se consideraban Mefibosé. Tus palabras te atan, te condenan. A Mefibosé le sucedieron eventos trágicos. Perdió a su abuelo y a su padre en una misma batalla. Cuidado con las palabras. Y ese mismo día pierde sus piernas. No hay dos sin tres. Tres cosas. Vivió en pobreza la mayor parte de su vida y por tener la mentalidad de víctima no podía entender que Dios quería bendecirlo. No, yo voy a vivir en un palacio, yo voy a comer al lado del rey. Si cada vez que te miras al espejo empiezas a hablar mal de ti, el enemigo te escucha. Ay, yo me miro en el espejo y yo digo, no sé por qué me está creciendo la panza. Estaba unos años atrás, cuando mi nieta, una de mis nietas era todavía más pequeña, y me tiré en el sofá. Y cuando usted se estira en el sofá, la panza le sale para arriba. ¿Quiero o no? Y viene mi nieto y me mira y dice, abuelo, ¿estás embarazado? Tu nariz grande, ay, ¿por qué tengo esa nariz grande? Soy un narigón, mis pechos son chiquitos, dice una mujer, me haré un implante. Luzco viejita, necesito estirarme la piel. Tengo que cocinar para toda la familia. Nadie reconoce lo que yo hago en mi casa. Y ahí estamos en lo de bar quejándonos y lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos.
Toda mujer tiene un espíritu de madre. Pero la peor cosa que hace una mujer, una esposa, cuando se cree que es la madre de su esposo. Y lo trata como su hijo. ¡Ay, Señor! ¿Veo que a los hijos hay que repetirle las cosas un montón de veces para que las hagan? Bueno, así lo tienen al marido. Todas las veces le repiten lo mismo. El marido está cansado. Nosotros somos hecho a imagen de Dios. Mira este video, vamos a mostrar esto. Ahí va. De la hija de Merichel, la hija de Adriana, una niña que tiene el nombre de una virgen de Andorra, la Virgen de los Brazos Largos. Se lo puso su papá. Sí. ¿Te tomó mucho tiempo tener esta criatura? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste el parto con cesárea? Cuéntanos un poquito de ese proceso y de los temores que albergaron. Claro. Sobre todo. Pues mira, yo después me di cuenta que este no había sido mi reto, que este fue un regalo y que lo disfruté enormemente. Cada momento de mi vida, el no tener brazos ha sido un aprendizaje. Realmente mi reto de vida fue ser mamá, porque no pude serlo tan fácilmente. Tuve que estar en tratamiento 8 años hasta que finalmente Dios me dio esa bendición de ser mamá. Sin tratamiento. Sin tratamiento ya después, y me acabé las venas, te inyectan aquí, eran como 8 inyecciones diarias. Porque tienes escoliosis, ¿no? Sí, tengo una desviación en la columna y finalmente fue cesárea. Pero la desviación es por el uso de la pierna. Lo que pasa es que soy diestra, o sea, yo uso los 2 pies, pues ahora sí, para destapar un frasco o algo. Por ejemplo, ahorita que vamos a ver la botella, yo pues uso el pie izquierdo para apoyarme un poquito, pero en realidad lo que más uso es el pie derecho, ¿no? Exacto. Entonces, el pie derecho pues siempre lo tengo arriba. Entonces, el problema con esta desviación fue que ya es como una J, esa desviación, y pues ya no me permitió que fuera parto normal, porque ya esa desviación estaba muy pronunciada. Entonces, bueno, pues finalmente fue cesárea. Fue muy dolorosa para mí, porque pues al principio pues toda la fuerza es con el abdomen, entonces es muy complicado, claro, después cargar al bebé y todo. No puedes, porque con los brazos tampoco podías hacer mucho esfuerzo al principio. Sí. Entonces, los primeros 15 días mi mamá y mi esposo me ayudaron muchísimo, mi papá, mi hermana. Pero ya en cuanto me alivié, bueno, yo cargué a mi nena y me dice mi esposo, oye, tu hija te dio panza, pero te la quito, porque mira, con ese que mira. Te recuperaste otra vez la forma. Entonces, sí, mi hija ha sido buena. Y ella utiliza los pies también. Hoy estábamos viendo estos videos que nos tienes en el celular, que no los tenemos aquí. La niña usa sus brazos porque, pero antes de eso, hay una nota que a mí me pareció increíble. Tú tuviste temor de que si la niña podía venir sin brazos, si estaba bien, etcétera, etcétera. Pero tu marido lo quería que viniera sin brazos. Explícame eso. Sí, él les voy a enseñar además una fotito, pero él no le importaba. Él estaba muy entusiasmado con la idea de que se pareciera a mí. Lo primero que me dijo es, ¿qué quieres que sea? ¿Niño? ¿Niña? No, él me dijo, ¿qué quieres? ¿Que tenga brazos o que no tenga brazos? Y él fue a todos los ultrasonidos, ya ves que poco a poco se empieza a ver como un camarón ahí, lo que hay. Y luego llega un día el doctor y dice, mira, ahí están sus piernas, ahí están sus brazos, y mi esposo volteó y le hizo, ya no se pareció a ti. ¡Qué amor! Chiquita mi nena, a ver si ahí. Miren qué maravilla. Unos pies además preciosos, suavecitos. Yo estaba loca por tocarlos. Te lo voy a hacer más grande. Qué suaves. Mírala con los pies. A diferencia de nuestros pies. Ahí. Mira qué tal. Mírala como maneja su piecito. Ella va a tener una habilidad doble, o sea, esa niña va a ser imparable. Ahí nosotros la vimos en un video usando el iPad con los pies. Hermosa. Bueno, señores, la historia de Adriana está para muchísimo más. Ella ha venido a República Dominicana precisamente para compartirla, y vamos a invitar a hacer que pasen a quienes nos han permitido tener el privilegio de tenerla con nosotros. Claro. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Isabel, que es diputada también, colega mía, bien. Así que Isabel, gracias. Bienvenidos. Colega de Diana. Eddie Matos, relacionador público, Isabel de la Cruz, presidenta de la Fundación Corazones Generosos. ¡Qué maravilla, qué elección tan buena traer a esta mujer a República Dominicana, este ángel, este ejemplo de fortaleza! Pero pues es que esta Isa es... Ay, mira esto. Es que esta mujer es increíble. De conocerla físicamente, porque bueno, por teléfono nos habíamos conocido. Es una mujer, es una gran líder, trabajadora, emprendedora, pero además muy comprometida con hacer este tipo de proyectos. Yo te agradezco mucho, Isa, que me hayas permitido compartir contigo, estar aquí y disfrutar de estos momentos. Ojalá que no sea la primera ni la última, que sea la primera. Es para llorar, ¿verdad? Es triste. Cuando descubrí a esta mujer, ¿podemos nosotros quejarnos tanto? Es conferencista. Adriana es una mujer tenaz en la claridad de ideas, está convencida de que la actitud, el ímpetu y la inteligencia con la que actuemos son la fórmula del éxito. Es licenciada en Derechos. Irene Macías Hernández ha motivado a niños, jóvenes, adultos, compartiendo su tesis de licenciatura en Derecho, que cursó en la Universidad Tecnológica de México, promueve una ley para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Tiene un posgrado de Administración de Recursos Humanos, así como distintos seminarios de oratoria, relaciones humanas, desarrollos humanos, tanatología, calidad en el servicio, programación neurologística, inteligencia emocional, motivación personal, forman parte de su preparación. Es una mujer que no puedo ver, se me nubló la vista. Es una mujer que ha dictado un sinnúmero de conferencias en todo México, Centro, Sudamérica y parte de la Unión Americana, con el afán de dar un testimonio de esperanza. A través de las conferencias que ella imparte desde el año 1999, el personal de diversas empresas, cadenas hoteleras, hospitales, alumnos y profesores de universidades, así como asistentes de diferentes congresos nacionales, se han visto tocados por sus mensajes. Ella toca temas como autoestima, calidez en el servicio, actitud positiva, derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad y la inclusión laboral. Termino con esto. Toda mentalidad de pobrecito de mí tenemos que quitarla, tomar el lecho y andar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Tenemos que dejar atrás el espíritu de víctima. Usted imagínese sin brazos. Tener una mentalidad positiva. Toma el vaso. Usted tiene que ver el video, es muy más largo. Pueden entrar a la página, la van a ver en diferentes conferencias. Ella toma el vaso y toma con los dedos así, ¿no? Y las cosas que hace con sus pies. Y levantando a su hija con los dos piernas. Mefiboset no había dejado de llevar. Quizás muchos de nosotros tampoco lo hemos dejado. Y cuando vemos cosas así, nos damos cuenta que no somos víctimas. Somos más que vencedores. Señor, te doy gracias por este ejemplo que hemos visto, por esta mujer de Dios,